Barranquilla merece una metropolitana, o ya hubiese merecido una metropolitana. Criterio es una ciudad que pasa de más de 1 millón de habitantes, es una ciudad que se ha extendido demasiado y creo que necesitaríamos guardar, digámoslo así, un plan de contingencia para dentro de los próximos 10 años y no solamente resolver lo que está sucediendo en este momento. O sea, es decir, lo que sucede ahora tiene que resolverse, tiene que subsanarse, no se puede permitir que otros conductores mueran porque es algo que sinceramente sale completamente del enfoque de una ciudad desarrollada, pero además de todo, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿Vamos a continuar con compañías transportadoras pequeñas, más una compañía un poco más relevante, o vamos a entrar hacia un sistema de transporte público más estructurado sobre la base de la cantidad de habitantes que posee nuestra ciudad? Creo que es una pregunta que hay que hacerse urgentemente. Bueno, Lina, en torno a las noticias internacionales, y yo creo que de pronto para que usted esté pendiente y nos pueda hablar al respecto, Sí. eh, lo que se está hablando de esa insistencia de Salvatore Mancuso de ir a Italia. Parecer va a ser extraditado a Italia, no a Colombia, eso lo ha pedido en las últimas Él horas. tiene nacionalidad italiana. ¿Qué se Bueno, conoce? ¿Qué sabe usted del caso? Bueno, a ver, aquí no se ha sabido nada, absolutamente. No ha salido nada sobre República, no ha salido nada sobre, pero hay que anotar algo. Yo escribí una columna hace aproximadamente 2 años. La escribí para La Silla Vacía y hablé muy claro del caso de Mancuso. Mancuso tendría todos los derechos de entrar en este país porque es ciudadano italiano como lo soy yo, ciudadano colombo italiano. El problema es este, Jenny. Mancuso tiene y se le comprobaron durante, digámoslo así, durante el primer juicio que tuvo para ir hacia Estados Unidos. Se le comprueban vínculos y nexos que todos conocemos con la 'ndrangheta y la mafia calabresa italiana. Porque hay que anotar para los oyentes que casi todas las instituciones de tipo delincuencial tienen o tenían vínculos con las mafias italianas por lo que respecta a el tráfico de estupefacientes. Ellos trabajan en partnership. Pero cuando se habló de la posible entrada de Mancuso, antes de que Mancuso regresara a la ciudad, se indagó también que te había tenido unos negocios con otro personaje oscuro de la mafia italiana que residía en Cartagena, además que tenía un grupo de almacenes en la ciudad de Cartagena y de Barranquilla, estamos hablando de 20 años atrás, y que su primo en Italia, que sí llegó a repatriarse y entrar a Italia, también tiene, según la justicia italiana, deudas pendientes por narcotráfico. Entonces, no creo que no sea un personaje que tendrán efectivamente bajo inspección, porque sabemos que en este país ese flagelo no se ha acabado, la mafia no se ha acabado, el narcotráfico no se ha acabado. Y por supuesto es un motivo más para que posiblemente entre, pero no creo que lo dejen sin ningún tipo de vigilancia. O sea, es decir, tiene los derechos constitucionales como ciudadano para entrar, para comprar una casa, para residir en una alcaldía, donde lo que él, obviamente, los derechos fundamentales de un ciudadano italiano. Pero de ahí a que Mancuso venga tratado como una persona, digámoslo, sin ningún tipo de precedentes o antecedentes, está muy difícil, muy difícil. Así es, se está hablando que posiblemente el traslado sería en septiembre, así que eso es Está como una pendiente. tarea para pensar y para ver en qué condiciones también, ¿no? Si es esa aprobación, si esa noticia es real para el 4 de septiembre, que estaría entrando a Italia, porque ya cumplió su pena en Estados Unidos y estaba pidiendo era porque había una dilación en torno a dónde iba a ser enviado Salvatore Mancuso. Lina, el tema de la viruela símica, ¿qué tan fuerte está en el país? Que aquí en Colombia
ya llevamos 20 casos y se están extremando las medidas y se dio un lineamiento a las CPS y también las IPS por parte del Ministerio de Salud. ¿Allá cómo va el caso? ¿Cómo van los casos? Aquí los casos son mira, hay algo muy interesante, Jenny. Se está hablando muchísimo de la viruela por vía del hecho de que desafortunadamente, así como sucedió hace 40 años cuando irrumpió el AIDS o la HIV, ¿no? Igualmente se ha dado una especie de discriminación hacia los homosexuales, ¿no? O sea, hay noticias en torno a la comunidad LGBTQI como elemento de dispersión de la enfermedad, ¿no? Eso se ha visto. Pero debemos aclarar algo. La situación epidemiológica no es para nada importante. Lo que sí se ha determinado es que se va a comenzar la vacunación contra la viruela del mono, ¿no? Que se hará, son 2 dosis, por lo que tengo entendido, 2 dosis que se aplican con 2 meses de distancia cada una. De eso se habló esta mañana, precisamente, pero no es todavía un caso, digamos un caso no, una situación que implique mucha preocupación dentro de la población. Es más, en contraposición contra la dispersión del coronavirus, podemos decir que hay, como por así decírtelo, hay una disparidad, pero además de haber una disparidad, se está diciendo que los contagios solo están avanzando del 12.9%. Es más, si uno mira los principales diarios italianos, no hay efectivamente una difusión fuerte de la noticia con respecto a la viruela. No se está hablando de la viruela. El tema principal de lo que se está hablando es, obviamente, de las inminentes elecciones que ya están encima y, por supuesto, se tiene siempre un especial análisis sobre el trend o la tendencia del coronavirus, más no sobre el de la viruela. Se habla, es más, se está hablando de la epidemia del West Nile, del Nilo, que en Italia hay 42 casos y obviamente se hace un análisis del hecho de que efectivamente con todo el cambiamiento climático, enfermedades que ellos jamás hubiesen visto, jamás se pensarían de haber visto, las están viendo ahora. Entonces, claro, la viruela del mono, la epidemia del Nilo, 42 casos en Italia, muerto un veneciano, el mismo coronavirus, han entrado más hacia una esfera de tipo de preventiva, pero no de alerta máxima. Eso hay que aclararlo. En Italia no ha sucedido eso. Hay otros temas, digamos que bastante fuertes también a nivel de convivencia ciudadana. El tema del día, desafortunadamente, es la muerte de un ciudadano nigeriano que pedía limosna a manos de un ciudadano italiano. Creo que ha dado la vuelta al mundo. Ha sido uno de los casos más eclatantes de los últimos 10 años. Un hombre que simplemente se acercó a pedir una limosna para sobrevivir y fue atacado ferozmente hasta haber sido asesinado en plena vía. Entonces, también se está debatiendo sobre la situación de cuando alguien viene atacado, hay que sacar el teléfono, pero no hay que llamar a la policía. Eso es una polémica muy fuerte. Si hubo un testigo, el testigo llamó a la policía, el hombre fue asesinado en menos de 15 minutos por el peso de otro hombre. Se desata de nuevo, que es increíble, Jenny, se desata de nuevo, y Osvaldo, el racismo, ¿no? El racismo detrás de este asesinato. Y por supuesto, se va a atacar indirectamente los partidos xenófobos que están para las elecciones italianas. He leído tweets en los que dicen no hubo necesidad de hablar de racismo en estas elecciones porque ese asesinato de esa persona nubla cualquier posibilidad de que nuestros candidatos que no están a favor de la inmigración salgan a hablar específicamente de ciudadanos extranjeros, cuando no somos capaces de garantizar
a ciertos ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad la propia seguridad. Interesante, Elena. Bueno, retomando el primer tema, fíjense usted, Jenny, que lo del transporte está golpeando. El transporte conlleva también a la parte de la extorsión, del chantaje de estas bandas criminales, desde las cárceles del país. Tomándose un tintico, Lina, en la próxima sesión vamos a acompañarla también con un tintico colombiano acá. Mire, 100 tiendas han sido cerradas, Jenny. Dicen los directivos de Tundeco, 100 tiendas cerradas por presiones, por extorsiones, por chantajes, por asesinato también de tenderos. Y esta situación se vuelve muy difícil, muy difícil. Ojalá que el nuevo comandante de la policía establezca los mecanismos con el apoyo del gobierno nacional y ahora un gobierno nuevo para sacar adelante este proyecto de protección precisamente de un gremio tan importante como es el de los tenderos y también de los comerciantes, especialmente en el centro. Ahora las pérdidas también que se han producido debido a esta situación. Y bueno, tendremos muchos temas para tratar, Por Lina. En la supuesto. próxima la acompañaré con un tintico desde acá, un café de ¿Cómo no? la Sierra ¿Cómo Nevada de no? Santa Marta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sería el ideal porque es nuestro producto bandera. Cierro solamente diciendo que nuestra responsabilidad como comunicadores es llegar hacia hechos, divulgar hechos en manera responsable, en Claro, manera concreta, en manera obviamente desde ningún aspecto incendiaria, cosa que se ha visto en las redes sociales por parte de algunos comunicadores con respecto a la muerte, al deceso, o sea, la medida que se toma después del deceso del último conductor, de bloquear la circunvalar ayer. Pienso que debemos colocarnos en el lugar de los parientes de estos señores que familia. en manera muy, pero muy valiente salieron a trabajar y que están saliendo de nuevo a trabajar hoy. Son personas que no ganan lo que puede ganar una persona que está sentada en una oficina, pero que arriesga su vida todo el día por llevar personas de un lado hacia otro. Y Incluso por esa... anoche, Lina, un bus de Transmetro, Un un conductor. conductor fue amedrentado, fue amenazado por un pasajero y dio el aviso al resto de compañeros, se solidarizaron y hoy esta mañana no salían a trabajar por razones obvias, ¿no? Miedo, temor, también el deseo de vivir, de preservar su vida, de tener el sustento de su familia. Es un trabajador, es decir, colóquese con una ciudad congestionada como la nuestra, donde las calles son insuficientes para albergar tantos vehículos y que tienen que, en un calor de 30, 32 grados centígrados, recorrer de punta a punta la ciudad. Eh, esto es tremendo, no es un trabajo fácil. Yo Entonces, creo que esto, Osvaldo, perdona que te interrumpa, va a servir para que nos replanteemos la profesión del conductor de autobús, cuánto está subdimensionada y sí, cuánto debería ser valorada por la población civil. O sea, si hay algo creo que va a salir positivo de todo lo que estamos viviendo, es que no nos podemos permitir en el 2022, vuelvo y repito, una ciudad tan grande y con tantas pretensiones de desarrollo como las tiene Barranquilla, continuar con un sistema y una infraestructura insuficiente, primero que todo, porque se vio el sistema colapsó apenas, algunos transportadores decidieron no, ayer seguir con las labores. No tenemos más que buses para transportar la gente, no no hay hay metropolitana, ya la debería haber habido hace años. un En fin, metro el ligero, metro, claro, las líneas no de hay, metro, y ni se piensa totalmente. todavía en hacerlo. Ni se piensa y es lo que ya se debería comenzar a pensar. Figúrate, una ciudad como Frankfurt o Múnich en Alemania, que es una ciudad que tiene menos habitantes que Barranquilla. Múnich tiene 1 millón de habitantes. 1 millón. Y es una ciudad considerada grande en Europa, porque las ciudades aquí son pequeñas. Ya Múnich tiene su metro desde hace más de 30 años, porque lo necesita. Ya cuando llegan a 1 millón de habitantes, ya se necesitan sistemas de transporte masivos. Así es. Y evidentemente pienso que más allá que una inversión, es mucho más difícil cuando hay un sistema unificado de transporte poder recurrir a una extorsión.
Cuando hay evidentemente un sistema que posee células regadas de diferente tipología, ya sea privado, ya sea fondo mixto, ya evidente, en un país como el nuestro es mucho más fácil utilizar un medio de extorsión para poder hacer colapsar una ciudad, porque es ese el objetivo. Si no hay elementos que puedan contribuir con la economía, los empleados que no se pueden desplazar, la gente que no puede ir a estudiar, etcétera, se colapsa un sistema. Esa es la base, absolutamente. Entonces, creo que deberían, además de pensar, vuelvo y repito, en una solución inmediata, tendríamos que implementar soluciones a largo plazo para el transporte en una ciudad tan grande como Barranquilla, tan grande. Así es, ya lo está implementando Bogotá, ya lo tiene hace rato Medellín, y Barranquilla es una de las ciudades más importantes del país con un gran movimiento. Lina, le deseamos un feliz día y sígase tomándose su tintico. Ya aquí son las 8:57, y son, ¿qué? 2, 3 de la tarde en Italia, aquí son las 8:57 minutos. Ya aproximadamente casi las 4 de la tarde, 15:57 minutos, 36 grados de temperatura fuertísima, un verano muy fuerte. El viernes hablaremos algo de lo que los italianos llaman gossip. Verán por qué hay tantas cosas que se están entrelazando con el caso de Shakira y Piqué, pero eso lo dejaremos como plato de espectáculos para el viernes y no hablaremos de Shakira y Piqué, pero casos muy similares también están sucediendo en Italia. Así es. Un abrazo, Lina, que se mejore. Bendiciones. Gracias, Osvaldo. Gracias, y gracias a todos los oyentes que nos escuchan, a Jenny Ramírez, a Elvis Payares, en fin, a quienes se encuentran en el control. Jorge gracias Pérez. Por la producción. Sí, así es.